Bendiciones. Nuevamente les saludo con esta serie de consejos, de micromensajes con respecto a la determinación que debemos tener de mantener un matrimonio saludable. El matrimonio es la empresa más demandante que hay, pero no podemos dejarlo de lado, no podemos posponer las cosas que hay que arreglar en el medio del matrimonio, en el centro de lo que es la vida familiar. Y en esta ocasión queremos compartir con ustedes el tema de la unidad. Recuerde que nosotros no somos maestros en lo que es el matrimonio. No somos autoridad como se conoce normalmente en los ámbitos eclesiásticos. Solo somos una pareja que aprendió a salvaguardar la unión matrimonial en medio de cualquier circunstancia. Vamos a hablar de la unidad. Una unidad por la que seguimos trabajando, porque no se consigue de una vez, se consigue a diario. Y para eso voy a pedirle que leamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, verso 24. Dice la palabra: si un reino está dividido contra sí mismo, no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tampoco puede permanecer. Esto involucra la voluntad de la pareja, de manera individual y de manera como uno solo. Porque es muy fácil que tomemos partido por alguna otra persona. Sucede. Porque algunas veces las molestias que uno puede tener con su pareja se interponen en el momento de dar un consejo o de prestar una ayuda o de dar un permiso. Recuerdo que a nuestros inicios, pues yo no tenía experiencia de ser mamá, solo de ser hija. Pero siempre el Señor en su misericordia había preparado a mi esposo, desde cuándo no sé, pero aprendí mucho de cómo lidiar con los asuntos de los hijos. Entonces, en una ocasión él me hablamos y me dijo: nunca debemos dar un permiso ninguno de los dos si el otro no está enterado, porque los hijos, por naturaleza, van a buscar el camino más corto, digamos. Mami, ¿puedo ir? Sí, váyase. No, vamos a hacer algo. Cuando uno de los niños nos pida permiso o nos pregunte algo, vamos a preguntarle: ¿ya lo sabe su papá? ¿Ya lo sabe mami? Porque eso iba a mantener nuestra relación saludable. Si algo hace que un matrimonio pase tormentas, es la educación de los hijos. Debemos ponernos en acuerdo, por bienestar de nuestros hijos y porque al final del tiempo, como estamos ahora Carlitos y yo, ¿cómo vamos a quedar? Era su pregunta. Cuando quedemos solos, ¿cómo vamos a quedar? Su pregunta resonaba como un poco ilógica, ilusoria, porque me lo decía cuando los niños tenían 4, 8, 15, 16 y no había como un futuro muy cercano como para decir ya se van. El rato menos pensado crecieron, tomaron su camino y ahora cada uno tiene su hogar. Y nosotros, por gracia de Dios, solo por gracia de Dios, quedamos juntos y unidos. Toda esa escuela en la que el Señor nos permitió aprender, ahora nos sirve en la labor pastoral que se realiza. Entonces, si un reino está dividido contra sí mismo, no puede
permanecer. Tenemos que tener conciencia que si no estamos en el mismo sentir, el enemigo va a ganar ventaja. Los hijos aprenden a distinguir quién de los dos es más fácil de decir un sí, quién de los dos le va a guardar un secreto, cosa que no debiera ser, porque si una casa está dividida, dice la palabra, no puede permanecer. Por supuesto que en esta parte del Evangelio Jesús está enseñando esto porque lo están acusando que él echa fuera demonios por Belcebú. Y entonces él enseña esto. Si un reino está dividido, no puede permanecer. Y luego dice, y si una casa está dividida contra sí misma, tampoco puede permanecer. Una casa dividida contra sí misma es cuando los padres, cada uno por su lado, toma partido por un hijo. Yo sé que no es que uno ame más a un hijo. El hijo que es más corregido y más regañado cree que es el menos amado. Lo digo por experiencia propia. Cuando yo encontré que el padre al hijo que ama corrige, me di cuenta cuán amada yo fui por mis padres. Porque yo daba motivos, yo pedía a gritos que me corrigieran. ¿Cómo lo hicieron? Ahora es lo de menos. Me corrigieron. Y ahora yo entendí, hace rato entendí, que fui muy amada, porque fui muy corregida. ¿Por qué a mí no me daban permiso de algo tan común? Dios dirigió la vida de mis padres y la sabiduría en ellos evitó que yo tomara caminos que no debía tomar, no que no lo hiciera. Hubo ocasiones en las que logré, según yo, burlar los cercos que mis papás ponían, pero pues no sirvió de nada porque lo que se divierte uno es efímero. Pero el punto, que ahora como esposa y mamá, porque los hijos no están, pero eso no quita que yo sigo siendo mamá o que fungí como mamá en algún tiempo, pero tengo el conocimiento, tengo la experiencia que me dio el Señor por su misericordia al tener a estos hijos con los cuales conviví, de los cuales aprendí, y muchas cosas que aprendí con ellos, ahora las aplico en la labor en la iglesia. Pero si algo para mí fue determinante, fue esa observación que me hizo mi esposo. No vamos a decir un sí sin saber si el otro está enterado. Entonces, eso me sirve a mí en la iglesia. Mire, hermana María Elena, vamos a hacer esto. Ya lo sabe el pastor, porque eso me cubre. Eso hace que yo no esté sin cobertura, aunque él no esté, aunque yo esté a cargo, pero hay alguien que es responsable delante de Dios para llevar la iglesia. Igual es en la casa, la cabeza es el hombre. Que la mujer tiene buenas ideas, que la mujer pasa más tiempo con los hijos, totalmente. Pero eso no quita el hecho de que los hijos necesitan ver el orden del hogar establecido. No podemos permitirnos el lujo de que cualquier circunstancia nos separe, porque eso va a causar una división, y en donde hay división, el enemigo está muy cómodo. Y él vino a robar, a matar y a destruir. Por eso, la importancia de mantenernos en una buena comunicación. No se logra 100%, pero en el caminar, en la experiencia, uno va aprendiendo cada vez más. Algunas veces esto es más difícil para el varón por su temperamento de conquistador, de que tiene la batuta, tal vez no aprendió a escuchar la voz de una mujer porque no vio a su papá escuchando a su mamá. Pero no tenemos excusa si estamos en Cristo, porque Él nos enseña esto específicamente. Aplicarlo al matrimonio es saludable, porque si estamos en una comunión constante, en una comunicación constante, nuestros hijos lo van a saber, y para ellos va a ser saludable que
los dos estemos en un mismo sentido. Su papá dijo que no, yo digo que no. Pero es que mire que no, su papá dijo que no, yo digo que no. Después yo puedo ir con mi esposo y decirle, mira, no consideraste esto, pero no ponernos a discutir delante de los niños porque yo quiero que vayan y él no quiere que vayan y que él es muy malo y yo soy muy buena. Eso le hace un daño terrible a los hijos y dejan de respetar las normas del hogar. Ya no les importan porque siempre encuentran un lado más débil por el cual salirse de la tangente. Normalmente nos tildan a las mamás como las más enojadas, pero no es que seamos enojadas. No se permita creer que es porque usted es enojada, a menos que sea enojada. Pero es que uno debe establecer lo que la instrucción lo dice la palabra. Pero para que el matrimonio se mantenga saludable, debemos trabajar de manera común para que esto siga sucediendo. Que todo lo que suceda en la casa lo sepamos ambos. Que las decisiones que se tomen que involucren la casa lo hagamos unidos. Porque una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Y de todas maneras, no hay nada oculto, dice la palabra, que no haya de ser manifestado y nada escondido que no haya de ser traído a luz. Tarde o temprano, se dice comúnmente, todo se sabe, bíblico. Entonces, para evitar ese momento bochornoso de que me descubran, si no es nada indebido, ¿por qué no decirlo? A veces es un olvido, pero es tan fácil decir, ay, olvidé decirte esto, olvidé decirte aquello. Para mí no fue fácil entrar a esta línea de obediencia por amor a Jesús, a mi esposo. Y un día fui así un poco atrevida, avanzada, y le pregunté al Señor, ¿y qué hago cuando Carlitos esté equivocado? Y Dios habló a mi corazón y me dijo, tú obedece, de él me encargo yo. Muy bien, Señor. ¿Qué significaba? Mi papel es obedecer. Mi bendición viene por obedecer, no ciegamente. En el Señor tenemos voz, tenemos voto, somos personas individuales, pero si estamos en un matrimonio, si hemos formado una familia, debemos caminar como una familia. Las cosas que nos hacen disentir, debemos tratarlas de manera privada, para que nuestros hijos no sufran a causa de las diferencias que podamos tener y que el hijo no crezca teniendo que hacer partido por su papá o por su mamá. Eso es lo más duro que se le puede hacer a un hijo. Los papás son esposos y cada uno en su papel es mi papá y es mi mamá. Yo no tengo nada que hacer con el esposo de mi mamá y nada que hacer con la esposa de mi papá. Mi papá y mi mamá. Su matrimonio es su matrimonio. Nuestro matrimonio es nuestro matrimonio. No cargar a los hijos con una rencilla matrimonial de muchos años es un gran regalo. Nunca una rencilla debiera durar más de lo que debe durar. Uno de los dos tiene que perdonar. ¿Sabe cuál es la clave? Hacerlo por amor a Jesús. Sí, yo entiendo que algunas veces uno cree que va a sonar como muy tonto si decide perdonar o aceptar o estar de acuerdo porque no está todo tan normal. Pero las cosas se arreglan en el camino cuando hay una buena voluntad y por sobre todo cuando mis acciones están guiadas a amar a Jesús por sobre todo. Recuerde, si un reino está dividido contra sí mismo, no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, no puede permanecer. Sería bueno, ¿no cree?, que hagamos una revisión
de lo que ha estado haciendo separación entre la pareja y tener el valor y la determinación de ordenar ese punto que está provocando ese roce. Es que si hay división, el enemigo tiene como estar en medio, provocando más y más distancia hasta que de verdad esas distancias ya no se pueden arreglar. No es posible que nos permitamos el lujo de que nuestro matrimonio vaya partiendo y partiendo y partiendo hasta que no haya manera de regresar al centro. Mejor no separarnos. Entiendo, hay cosas que provocan hacia el hombre o hacia la mujer, pero hay algo que es superior a todo eso. Es el amor por Jesús. La gratitud por su sacrificio, la gratitud por el pago que dio para que usted y yo tuviéramos vida abundante y eterna. Los jóvenes desean casarse y muchos casados desean no estar casados. Pero es esto, que el matrimonio se ve como un cuadro que lo vamos a terminar y quedó colgado en la pared. No, un matrimonio es una cuestión viva, de todos los días. Todos los días. Nunca crea que conoce a su pareja perfectamente, porque yo le pregunto como me pregunto a mí, ¿me conozco yo perfectamente? No. No sé cómo voy a reaccionar. Yo puedo decir, ay, yo diría, yo haría, es que cuando esto suceda voy a hacer. No, aprendí. Imposible poder decir cómo voy a reaccionar hasta que esté en el momento y yo vea mi propia reacción. Un matrimonio saludable es un matrimonio que tiene amor, pasión y gratitud por Jesucristo. En aras de esto, usted y yo podemos disfrutar de una relación matrimonial saludable y proveerle a nuestros hijos un ambiente en donde sepan que hay normas, que hay misericordia, que hay reglas, que hay amor y por sobre todo que papá y mamá son una sola voz. Eso va a traer hacia ellos una vida saludable, un comportamiento cristalino, amplio, sin ambajes, porque eso están viendo en sus padres. Recuerden, nuestros hijos son esos aparatos que transmiten, proyectores que tienen todo el tiempo una pantalla gigante y están proyectando hacia afuera lo que está sucediendo adentro. No le pregunte a su hijo por qué eres así. Pregúntese usted, ¿cuándo le enseñé eso a mi criatura? Una casa, si está dividida contra sí misma, hombre contra mujer, mujer contra hombre, hijos contra padres, padres contra hijos, no puede permanecer. Nuestra misión, mi determinación, es mantener, por amor a Jesús, por pasión a Jesús y por gratitud, un matrimonio saludable que en cualquier momento pueda presentarse delante de Él y darle gracias. Que el Señor continúe bendiciendo su vida y revelándole su palabra. Nos vemos en la próxima. Mis queridos, tenemos un problema. El problema consiste en que cuando éramos solteros estábamos viviendo en un nivel diferente a lo que el mundo y la palabra de Dios exigen. Porque lógicamente cuando somos solteros dependemos muchas veces no solamente de la tutela de nuestros padres, y si nos libertamos de la casa paterna o materna y nos ponemos a vivir solos, pues tenemos responsabilidades ante la sociedad, ante Dios, de rendir cuentas, pero en un nivel mínimo. Basta comportarnos bien, no violar las leyes de tránsito, pagar nuestros impuestos, nuestros recibos,
para que nadie tenga queja de nosotros, para que no tengan que cobrarnos, que tocarnos la puerta. Hasta ahí todo está bien, pero hay un problema, nos enamoramos. Perdemos la cabeza, por así decirlo, sentimos hormiguitas en el estómago y nos casamos. Ahí empieza el primer problema. Porque vivir con otra persona a la que no conozco en absoluto, sino solo superficialmente, va a requerir de un esfuerzo supremo de poder caminar con esa persona, ya sea el hombre o la mujer, porque esto ninguno de los dos nos escapamos, de poder caminar hacia un sendero, bíblicamente hablando, ya marcado por Cristo. Que podamos caminar sobre el fuego. Muchos usan esa frase o esos versos poéticamente hablando en sus tarjetas. Ni las muchas aguas lo ahogarán, ni el fuego lo quemará. Pero es porque estamos en el momento de las maripositas en el estómago. El problema es cuando ya estamos juntos y viene el fuego de la prueba y vienen las aguas que inundan nuestro matrimonio. ¿Y de dónde salen esas aguas? No salen del gobierno, no salen de la sociedad, salen dentro de nosotros mismos. Dentro de mi corazón sale el fuego de lo que realmente soy. Brotan esas aguas amargas de lo que realmente hay en mí. Y le voy a empezar a amargar la vida a mi pareja, o viceversa. O voy a empezar a arder con el fuego de la ira, del enojo, de los golpes, de los insultos, y voy a destruir la poca fe que mi pareja me tenía cuando nos enamoramos y ella creía que todo iba a ser un lago en calma. El primer problema que tenemos entonces es que tenemos que aprender a gobernar nuestros propios instintos. Como decía mi esposa, tratar en lo posible de conocernos a nosotros mismos, de cómo vamos a reaccionar en alguna situación o cómo aprendimos en nuestra casa a reaccionar ante ciertas situaciones. Ese es el primer problema que chocamos. Ese es el primer problema en donde la mayoría de hombres y mujeres cristianos o también incrédulos se parten a la mitad, se divorcian, se dejan y a la siguiente pareja le vuelven a hacer lo mismo. Porque el problema no estaba en la pareja que se fue, el problema sigue estando en mí. Ese fuego que abraza, que quema, que destruye, que consume, sigue saliendo de mi corazón perverso y engañoso. Esas aguas que inundan, que ahogan el amor, que ahogan la pasión, siguen saliendo de la otra persona. Entonces el problema es que no estamos preparados para vivir una vida abundante como Cristo dijo que quería que viviéramos. Todo porque, primero porque no conocemos la palabra de Dios y segundo porque esa palabra al desconocerla nos evita también a nosotros, nos impide conocernos a nosotros mismos. Por eso dice la palabra en algún punto de algún profeta, ¿de qué se jacta el hombre? Jáctese de conocerme, dice Dios. Cuando yo conozco a Dios, empiezo a conocerme a mí mismo, porque Él es la vara con la que debo medir mi conducta, mi santidad y mi entrega. Bueno, ese es el primer problema que vamos a enfrentar al casarnos. El segundo problema es cuando vienen los hijos. ¿Cómo los vamos a educar? ¿Cómo los vamos a enseñar? ¿En qué sistema van a crecer? ¿Bajo qué escuela de pensamiento van esos niños a ser guiados? Ese es el segundo problema que tenemos y ahí sí entra no solamente la sociedad que va a recibir a un modelo o a un delincuente, cualquiera de las dos cosas. Y ese modelo, cualquiera de los dos, va a salir de un hogar en donde los cónyuges no supieron vivir de acuerdo a los parámetros de la palabra de Dios y están presentando ante la sociedad un hombre o una mujer totalmente maltrecho en su vida, en su carácter, en su formación. Por eso el texto dice, si un reino está dividido contra sí mismo, no puede permanecer. Nunca va a permanecer un matrimonio dividido. Nunca va a permanecer un hijo bien portado, que sea modelo para otros, si ese matrimonio, si esa casa está dividida.
Por eso sigue diciendo el verso 25, y si una casa está dividida contra sí misma, tampoco puede permanecer. Quiere decir, contra sí misma, que la división que hay en los cónyuges va a afectar a ellos mismos y en consecuencia a sus hijos. Y ahí es en donde viene el quiebre matrimonial, el punto de quiebre para la familia, en donde la familia se convierte en un caos, se convierte en una caricatura de matrimonio. ¿Y por qué caricatura? Porque allá afuera de las paredes fingimos, sonreímos y hacemos un montón de malabares para hacer creer a la gente que estamos bien. Hipócritamente hablando, estamos mal, estamos fingiendo algo que no es en realidad. Y hay un tercer problema, que en el Evangelio ya no se acepta el divorcio, no hay divorcio cristiano. Por lo consecuencia, ¿qué hacemos ahora? Ese es el meollo del asunto. Uno de los dos. Sería excelente que los dos trataran por todos los medios de arreglar sus vidas personales, como decía mi esposa, no ocultarnos nada, no mentir, no engañar, no tratar de burlarnos del otro, porque todo eso se convierte en un boomerang que se regresa contra mí mismo, sea el esposo o la esposa. Ambos tenemos que poner de nuestra parte. Y aquí yo como pastor, como consejero, como conocedor de estas cosas, porque lo que vivo diariamente me toca a mí como cabeza del hogar, entender no solamente mis actitudes negativas y cambiarlas, y comprender las actitudes negativas de mi pareja y enseñarle muchas veces con palabras, muchas veces con ejemplo, pero no con golpes, ni con insultos, mucho menos con abusos. Y eso es lo que muchos hombres hacen, que tratan de enseñarle, entre comillas, a su esposa, pero con violencia. Y la violencia genera violencia. De manera que, mis queridos hermanos, el matrimonio es un asunto. Por eso Pablo dijo, mejor quédese sin casar para evitarse dolores. Eso lo digo yo, no lo dijo el Señor, dijo Pablo. Porque el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Pero si te vas a meter en problemas y si le vas a hacer la vida imposible a una hija de Dios o a un hijo de Dios, mejor no te cases, porque vas a rendir cuentas de todo lo que hagas o digas dentro de ese estadio que se llama matrimonio. Ahí es en donde tenemos que ser claros, pragmáticos y muchas veces, como yo digo, dolorosamente sinceros y darnos cuenta que si no estábamos preparados para una responsabilidad tan grande, primero para ser esposos y luego para ser padres, mejor no nos hubiéramos metido. Como decía mi mamá en Guatemala, nos metimos a camisón de 11 varas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos, ser realmente sinceros, humillarnos delante de la majestad y ir con Dios, que es nuestro abogado, nuestro maestro, nuestro Señor, y decirle, Señor, fracasé ante mí mismo, no supe gobernar mi casa. Por eso Pablo insiste, si no sabes gobernar tu casa, ¿cómo pretendes gobernar la casa de Dios? Hay muchos requisitos en la Biblia para que nosotros como esposos tratemos en lo posible de mantener nuestro matrimonio a flote. Por eso es que la sentencia bíblica es hasta que la muerte los separe. Pero como mi esposa ha enseñado muchas veces, no es la muerte la que separa muchos matrimonios, es el dinero, la incomprensión, la mala educación, las malas costumbres, la mala administración financiera, la mala administración del tiempo. Los hijos son los hijos, los esposos son los esposos. Como enseñó mi esposa en su segmento, mi papá es el esposo de mi mamá y mi mamá es la esposa de mi papá. Yo tengo que tener no mi propio mundo, sino mi propia perspectiva. Y ambos son encargados de guiar a los hijos. Porque como decía mi esposa también, y disculpen que me apoye tanto en ella, pero estuvo maravillosa su exposición, los hijos son el reflejo del hogar. Allá afuera se van a dar cuenta quién realmente es ese matrimonio a través de la conducta de los
nuestros hijos. Y qué vergüenza. Primero, como cristianos, qué vergüenza. Segundo, estamos dejando en mal predicado el nombre de Jesús. Porque viene la famosa frase y dicen que son cristianos. Así que esperamos que esta charla le ayude a usted a comprender cuánto necesitamos todos los casados a Jesús para poder entender ese misterio que se llama matrimonio. Ese misterio que Cristo vino a revelarnos en su palabra. Pero para eso se necesita un estudio profundo de la palabra, porque a medida que yo estudio la palabra voy cambiando muchas actitudes mías, porque la palabra, que es viva y eficaz, me corta por dentro y me separa la carne del espíritu. Eso es maravilloso. Sin estudio de la palabra, usted sigue siendo lo que siempre ha sido. Hombre o mujer, sigue siendo lo mismo. Así que yo espero que esto les sirva y que juntos un día estemos en el tribunal de Cristo siendo puestos a la derecha y no a la izquierda. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima.